Bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo realicé esta escultura de Dragon Ball. Se trata de Goku en su última transformación de Ultra Instinto Dominado. A darle átomos. Para hacer esta escultura utilizaré como material principal cerámica fría. Primero doblaré un clip o sujetapapeles de modo que sobresalga un extremo. Esto para formar la base que sostendrá la estructura y la escultura. Haré el mismo procedimiento con un segundo clip. Utilizaré cartón para reforzar la base. Le haré dos orificios e introduciré los extremos de los clips. Posteriormente formaré una estructura muy simple con los mismos clips y sostenida con masking. Le daré a la estructura un poco de volumen con papel con pegamento para darle firmeza. Formaré una pequeña caja de cartón y la pondré en la zona de los pies, para evitar que el material cubra esta parte y así generar el encastre que une la escultura con la base. Para comenzar a esculpir voy a hacer las botas de Goku. Primero moldearé la parte del pie y cubriré todo el contorno de la bota con una porción aplanada de material. Posteriormente cubriré toda la estructura con una delgada capa de pasta DAS. Ahora seguiré aumentando volumen en la zona de los pantalones. Esta zona requiere una cantidad considerable de volumen. Comenzaré haciendo las partes rotas del pantalón y posteriormente haré los pliegues del pantalón, improvisando con distintas herramientas. Esta es la primera vez que utilizo herramientas para esculpir y se me complicó un poco, pero con la práctica me fui acostumbrando a usarlas. Haré la cinta del traje de Goku con una tira aplanada de pasta y la detallaré, haciendo una serie de líneas para simular los pliegues de esta. Posteriormente haré una tira delgada de material, pero en un lado de esta le quitaré porciones de material aleatoriamente para formar la ropa rota. Esta tira va distribuida alrededor de toda la cinta en la zona del abdomen. Hacer esta parte fue muy complicado ya que por lo delgado del material se rompía. Comenzaré a esculpir la zona del pecho y la espalda. Esta parte fue la más difícil porque no podía manipular la pasta del todo bien y seguía experimentando con las herramientas. El esculpido me quedaba muy plano y cuadrado. Al final obtuve un resultado que no me convenció del todo, pero me di cuenta que al secar el material se puede seguir tallando. Y con la ayuda de un cúter y una lija mejoré el esculpido del pecho. Le pude dar una forma más redondeada a los músculos y con la lija una mejor textura. Para continuar esculpiré los brazos. Para este punto ya podía manipular mejor la pasta. Hacer los músculos en esta ocasión me pareció más fácil. Delimitaré las muñequeras y agregaré volumen para esculpirlas. Continuaré delimitando los músculos de la espalda. Me basé en la figura grandista de Goku Ultra Instinto para hacer esta parte de los músculos. Para terminar el brazo agregaré el puño y bocetearé los dedos, ya que después detallaré y mejoraré el esculpido.
Haré lo mismo con el brazo restante. Para continuar voy a moldear el cuello y la cabeza de Goku. Después de darle forma a la cabeza, comenzaré a formar el rostro, el cual tendrá ojos grandes y alargados, nariz delgada y boca pequeña. Le agregué más volumen porque le faltaba frente al rostro. Para hacer los ojos pondré una pequeña porción de pasta en la zona de los ojos. La empalmaré bien y procederé a delimitar las cejas y ojos con una herramienta de corte fino. Después de agregar unos detalles en la frente, procederé a esculpir las orejas, las cuales son de gran tamaño. Comenzaré formando la silueta de la oreja y la empalmaré en la cabeza. Después esculpiré el interior de esta. Agregaré un poco más de volumen en la frente y comenzaré a agregar los mechones del cabello. Estos serán anchos en la zona de la raíz y terminarán en punta. También agregaré líneas sobre estos mechones para detallar el cabello. En esta ocasión quise darle al pantalón una textura especial para que parezca más realista. Para esto agregaré una delgada capa de pasta DAS al pantalón en la parte de enfrente y de atrás. Y antes de que este seque pondré sobre esta un pedazo de tela de mezclilla y presionaré con cuidado en todo el pantalón. El resultado me agradó, pero creo que en próximos proyectos lo mejoraré. Para terminar la escultura retiraré la base que la soportaba y quitaré los cartones de los encastres. Y de este modo terminamos a Goku, aunque al final le terminé agregando más detalles. Para hacer la base utilizaré dos círculos de cartón, uno ligeramente más pequeño que el otro. Con una tira de cartón uniré los dos círculos, pero antes recortaré el centro del círculo más grande para agregar los ensambles de los pies posteriormente. Rellenaré la diferencia de tamaño de los círculos con papel con pegamento y con pasta DAS, dándole una forma inclinada. Después de secar y pulir la base, agregaré unas delgadas tiras arriba y abajo de esta para detallarla. Con ayuda de un lápiz voy a delimitar los pies en la parte de la base donde se posará la escultura. También dibujaré la parte donde irá el aura de poder de Goku que tiene en esta transformación. Recortaré dos orificios rectangulares en la zona donde van los pies. Pegaré delgadas tiras de cartón alrededor de la parte donde va el aura de poder, esto para generar un encastre hembra. También haré dos pequeños encastres para unos accesorios que lleva la base. Ahora formaré los encastres que sostendrán la escultura, formando dos tubos de forma rectangular, los cuales van incrustados en los orificios que hicimos previamente en la base. Procederé a cubrir toda la base con pasta DAS hasta cubrir la altura de los encastres hembra y dejando sobresalir los encastres macho que sostendrán la escultura. Agregaré volumen en todo el contorno de la base y le daré forma de rocas partidas, las cuales serán de formas variadas. También formaré grietas por toda la base para simular un terreno rocoso y dañado. Al terminar de detallar todo el contorno agregaré un segundo nivel de rocas. Haré dos pequeños tubos que ensamblen con los encastres hembra de los accesorios. Estos serán la parte macho de los encastres. Sobre estos encastres esculpiré el accesorio de la base, que es un efecto de polvo que se levanta del suelo, típico del anime o de algunas resinas de anime. Voy a tener cuidado de no empalmar este accesorio con la base rocosa, para poder retirarlo fácilmente después de que seque. Este polvo es como una nube con formas redondas de distintos tamaños y algunas partes enrolladas, como una espiral áureo. Ahora haré el encastre macho que soportará el aura de poder, introduciendo una tira de cartón con la forma del encastre hembra y dándole altura con una tira de cartón. Removeré los encastres que acabamos de generar, estos los rellené un poco con pasta DAS para darles firmeza. Ahora para hacer el aura de poder dibujaré su silueta en una hoja de papel. Después cubriré la hoja con un forro de plástico adhesivo, para que al colocar el pegamento líquido no se pegue al papel y podamos removerlo fácilmente.
El material de la obra será pegamento líquido blanco, revuelto con pinturas acrílicas azul y morada. La mezcla no estará bien revuelta para que se distingan los colores y tenga un mejor aspecto. Vaciaré la mezcla sobre nuestro dibujo y rellenaré toda la silueta de Laura. Después agregaré otra capa de pegamento líquido blanco para darle firmeza. Al final volví a hacer el aura esperando obtener un mejor resultado y utilicé 3 o 4 capas de pegamento blanco. Ya lista el aura le daré forma ondulada para que coincida con la base. Embonaré el aura con el ensamble macho y lo pegaré. Al secar ya podremos colocar el aura en la base. Haré lo mismo del otro lado y uniré las dos partes del aura para que tenga una mayor firmeza, utilizando la misma hoja plastificada. Terminada la base y el personaje, comenzaré a pintar. Para realizar el proceso de pintura utilicé varias tonalidades de los colores rojo, azul, naranja, carne, gris y amarillo. Para hacer el detalle amarillo de las botas utilicé una cuerda de verdad. Y este es el resultado de la escultura del Goku pintado. Para pintar la base usaré color café oscuro y color café claro. Para la zona inferior usaré color plata y color negro. También pintaré los accesorios del polvo y les agregaré pequeños detalles de rocas. Colocaré los accesorios en la base y por último agregaré el logo de Dragon Ball Super. Colocaré el aura de poder y posteriormente a nuestro personaje. Y de este modo hemos terminado esta escultura de Goku en su transformación Ultra Instinto. Esta es la última transformación que Goku ha mostrado en la serie. El resultado de esta escultura me gustó muchísimo. Dime en los comentarios qué te pareció a ti. Creo que el detalle del aura y el polvo resaltan la escultura, hacen que Goku se vea más imponente. Fue divertido trabajar la pasta DAS, aunque al inicio se me dificultó un poco. Ahora quiero probar más materiales como la masilla epóxica, ya que al leer comentarios y opiniones, la pasta DAS es muy mal vista en el mundo de la escultura. Se dice que la epóxica es mejor material para trabajar. También quiero probar con la plasticera y elaborar moldes y copias en resina, pero eso será en un futuro. Regálame un like y suscríbete si te gustó esta escultura y quieres seguir viendo más trabajos así. La escultura mide alrededor de 25 centímetros sin la base. Contando el cabello llega a medir hasta 27 centímetros. Y contando la base, la figura alcanza un total de 30 centímetros. Es una escultura con una escala de 1/7. Para realizar este proyecto gasté aproximadamente 1,5 kilos de pasta DAS. Considerando un 10% de desperdicio, el material utilizado neto fue de 1,350 gramos. Te invito a que veas también la escultura que hice de Broly de la nueva película de Dragon Ball Super, la cual también me gustó mucho. También fue una grata experiencia utilizar herramientas para esculpir, ya que lo poco que he hecho sobre escultura en toda mi vida lo había hecho con mis propias manos. Pero es bueno estar en constante cambio y probar nuevas cosas. Por mi parte es todo en esta ocasión. Nos vemos en futuros videos con nuevas esculturas y nuevos materiales. Recuerda que en la vida diaria como en la escultura siempre se aprende algo nuevo. Ahí nos solemos.